La violencia doméstica es un problema grave. Según el Centro de Recursos sobre la Violencia Doméstica, 1 de cada 4 mujeres, un 25%, ha sufrido violencia doméstica por lo menos una vez en su vida. El maltrato puede ser físico, verbal, financiero o sexual, y tanto los hombres como las mujeres pueden ser víctimas. Si usted o algún ser querido ha sufrido a causa de la violencia doméstica, no se desespere, ya que hay una solución. Nueva Jersey tiene una ley muy fuerte que se llama la Ley para la Prevención de la Violencia Doméstica, para protegerle a usted, sus hijos y sus pertenencias de un conviviente abusivo. La ley parte el proceso en dos: una orden temporal de restricción y una orden final de restricción. Puede tomar estos pasos por sí mismo, incluso si usted no puede costearse los servicios de un abogado. Si necesita protección, lo primero que debe hacer es solicitar una orden temporal de restricción. Puede hacerlo en el tribunal del condado donde usted vive o la comisaría local. Los videos en la serie de la orden temporal le explicarán en más detalle lo que es una orden temporal y le indicarán paso a paso el proceso para obtener dicha orden. Una orden temporal de restricción es solo eso, temporal, y sirve para proporcionar protección inmediata durante un corto periodo hasta que un juez vea su caso. Esta audiencia se conoce como una audiencia para la orden final de restricción. Con regularidad, dicha audiencia se lleva a cabo aproximadamente 10 días después de que se le conceda la orden temporal, y los papeles de la orden temporal le indicarán la fecha en que tendrá que regresar al tribunal. Durante ese tiempo, debe pensar acerca de las protecciones o ayuda adicional que quizás necesite y lo que puede hacer para convencer al juez de que usted las necesita. Los videos en la serie de la orden final le ayudarán a pensar en estos asuntos y a prepararse para la audiencia. La serie cubre temas como la preparación para comparecer ante el tribunal, qué sucederá en el tribunal, qué sucederá si se le concede la orden final de restricción y qué sucederá si se desestima la orden temporal. Cada video empieza con una lista de todos los temas tratados en esa serie para que usted pueda ver desde el comienzo hasta el final o ir directamente al tema que más necesita en el momento. Si necesita asesoramiento jurídico o representación, usted puede ver si llena los requisitos para recibir nuestros servicios llamando al 1-888-576-5529 o completando una entrevista inicial por internet en el sitio web www.lsnjlawhotline.org.